Perfecto. Bueno, pues les voy a ir platicando un poquito sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a ver. Este webinar es el primero de una serie de webinars que vamos a estar haciendo de manera gratuita, pues con la intención también de socializar las temáticas que surgen en torno al quehacer creativo, en torno a los proyectos creativos y pues siempre nuestra intención es pues generar tanto cambios positivos en nuestra industria como una mejora también en la comunicación, ¿no? Que hay entre creativos, entre proyectos y pues nada, también agradecerles que están acá, agradecerles que acudieron al llamado. Esta pues es una de las iniciativas que tenemos también como desde el DEPA de poder ir creando sinergias con otros proyectos. Entonces, pues nada, muchas gracias a los que están acá. La idea es que tengamos 1 hora de duración de este webinar y al final todas las dudas que tengan, los comentarios, dejarlos al final para que puedan como recibir toda la información y me gustaría abrir un espacio como de conversación, ¿no? Como de que también ustedes me puedan preguntar cosas más específicas, cosas que quizá apliquen a sus proyectos específicos y yo también darme el chance como de contestarles a cada uno de ustedes. Entonces la dinámica va a ser esa. Si sienten que voy un poco rápido o si sienten que necesito regresar a algo, por favor háganmelo saber en el chat. Voy a estar súper pendiente de este chat. Y también si tienen algunas preguntas que no se quieran guardar para el final, pero que quieren no olvidar, escríbanlas en el chat, que se queden en el chat y cuando llegue el momento las podemos ir leyendo y las podemos ir contestando, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, me gustaría presentarme. Quizá hay personas aquí que no me conocen. Yo soy Pao Alarcón, soy comunicóloga, soy directora creativa del DEPA, que es un proyecto en el cual ahorita también vamos a hablar un poquito más de él. Y pues nada, mi experiencia y mi enfoque siempre está hacia el lado colectivo de la comunicación. Soy gestora de comunidades. He trabajado en distintos desarrollos de proyectos, gestionando estos enlaces con creativos y con espacios físicos y digitales. Y también considero que uno de mis fuertes son la conceptualización y la comunicación estratégica entre estos dos entes, ¿no? Y bueno, también soy consultora y mentora sobre estrategias creativas, doy asesorías personalizadas y a través de DEPA pues nos encargamos también como de generar esto como un servicio, ¿no? Para otros proyectos, para otros creativos y para otras personas, ¿no? Ahora, ¿qué es DEPA Creativo? DEPA Creativo es una plataforma que justo nace con esta intención de apoyar a nuestra industria mediante la economía naranja, ¿no? Que es la economía de las ideas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que gestionamos estos enlaces entre creativos y espacios para eventos, talleres, exposiciones, fomentamos el networking, el conocimiento libre y también las iniciativas propias que tenemos, como estos encuentros. Tenemos un club presencial, un club virtual y pues una cartelera de actividades que vamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, este es el proyecto que yo represento. Soy pues la directora, sin embargo, somos un grupo de personas que trabajamos bajo esta consigna y bajo esta intención. Y justo de esta intención y de estas pequeñas como problemáticas o situaciones que se van sumando respecto al quehacer en la industria creativa, pues nos encontramos con un tema que es el gran problema de la comunicación cuando hablamos de nuestros proyectos, ¿no? Que en sí creo que todas las personas que estamos en el tema de la creatividad y que tenemos proyectos creativos o que queremos emprender desde la creatividad, nuestro gran problema no es el comunicarlo o el hablarlo, sino el cómo eso suena con otras personas o con otros entes, ¿no? Entonces, pues para empezar este webinar, me gustaría partir de aquí, partir de que el problema no es la comunicación, no es el hablar, no es el que no haya esas capacidades, sino que quizá necesitamos refinar un poco estas habilidades para provocar un resonar, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí es que se está creando este webinar, de esa intención, y con esa misma intención vamos a abordar 4 temas claves, ¿no? El primero es por qué es importante la comunicación y por qué es clave en los proyectos creativos. El segundo, vamos a ver y a poco definir la esencia de los proyectos desde qué es el propósito, cuáles son los valores y cuál es la voz.
Vamos a hablar también de algo fascinante que me encanta, que es el storytelling y el story doing, que cuáles son sus diferencias y cuáles son como estas capacidades que tiene cada uno de estos conceptos. Y por último, y como cuarto punto específico, les voy a platicar un poquito sobre la creación de comunidades y el engagement real, ¿no? Entonces, el webinar va a venir acompañado de estos 4 puntos. Me voy a ir como recorriendo cada uno de ellos. Les recuerdo que si sienten que voy muy rápido o que necesito regresar a un tema clave, por favor me lo hagan saber en el chat. Y pues nada, agradecerles que están aquí, a los que han estado llegando, a los que le he estado dando ahí aceptar y que ya están acá. Muchísimas gracias. De igual forma, esto se está grabando, entonces va a ser de libre consulta una vez terminado el webinar. Sin embargo, pues esto que están haciendo ustedes de estar aquí, pues también les permite que puntualmente a mí me pregunten cosas, ¿no? Y que yo los pueda como, pues un poco ahí recomendar o contestar de una manera más puntual, ¿no? Y pues nada, para empezar, sobre todo, me gustaría partir de por qué creemos, o por qué la comunicación es clave para los proyectos creativos, ¿no? En primer lugar, yo considero y creo que la comunicación, sobre todo cuando es clara, cuando es estratégica, hace que llegue a las personas correctas, ¿no? A veces nos pasa que en los proyectos, pues tenemos seguidores, tenemos a personas que están ahí, pero quizá están ahí por las razones no incorrectas, pero quizá no son las más puntuales, ¿no? Y me refiero a que cuando empezamos a generar una comunicación desde nuestras redes personales, de pronto los que nos dan like, los que nos apoyan, no son las personas a las que queremos llegar, ¿no? Entonces, el poder gestar una comunicación desde ese punto también lo hace visible, ¿no? Y hace visible esa conexión, ¿no? El segundo punto que a mí me gustaría tocar en este inicio es que también nos hace ser diferentes, ¿no? Que es decir, que en este mar sobresaturado que es el Internet, pues también tener una voz única y una narrativa auténtica nos va a hacer, pues, el poder posicionarnos desde puntos muy específicos de lo que es nuestro proyecto, ¿no? Y de hecho, más adelante les voy a hablar como de cómo refinar esos puntos específicos, que si la voz, que si la personalidad, que si el concepto, porque también eso nos va a ayudar a que se diferencie, ¿no? Y el otro punto más importante yo creo que es el crecimiento, ¿no? El poder escalar estas iniciativas que a veces parten desde la autogestión, pues también nos ayuda a generar oportunidades desde la comunicación que sea buena para el proyecto, desde el crecimiento de la audiencia, desde el poder establecer alianzas estratégicas y, claro, las oportunidades profesionales que nacen, ¿no? A partir de esto y a partir de una buena comunicación, ¿no? Entonces, como un poco viendo este gran primer inicio al por qué la comunicación es clave para los proyectos creativos, a manera de repaso sería la visibilidad de la conexión, la diferenciación y la autenticidad del proyecto y el poder crecerlo en cuanto a audiencia, estrategias, alianzas y oportunidades profesionales, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo cada uno de estos puntos con esta visión. ¿Y por qué es importante esta visión? Porque yo creo que tenemos que partir desde la comunicación a definir la esencia del proyecto. Y a esencia me voy a referir ahorita para que un proyecto creativo tenga impacto y conexión real, necesita una identidad clara, ¿no? Y esto se logra al definir 3 pilares fundamentales, que son los 3 pilares que ahorita vamos a empezar a ver. El propósito, los valores y la voz. Esto es el punto de partida para una mejor estrategia de comunicación. Y aunque puede ser algo como que suena así medio abstracto, porque yo sé que puede llegar a sonar un poco abstracto, la idea de esto es que vayamos viendo cada uno de ellos y que ustedes, voy a tener como unas pequeñas preguntas clave y yo les recomendaría que anoten esas preguntas. Digo, este material igual yo se los voy a pasar, pero anoten estas preguntas para que después del webinar puedan tomarse un momento para contestarlas con la información fresca, ¿no? Creo que esa es también la intención de poner estas preguntas. Y bueno, vamos a empezar a hablar primero de cuál es el propósito. Cuando empezamos a definir el propósito, nos tenemos que preguntar a nivel comunicación, ¿por qué existe este proyecto? ¿No? ¿Por qué? Porque el poder contestar esta pregunta nos va a dar la razón de ser de este proyecto.
¿no? ¿Y qué es? Bueno, es ver más allá de lo que haces, responde al para qué y al impacto que quieres generar, ¿no? Entonces, poder definir el propósito, ¿no? Y aquí con estas preguntas clave, nos va a poder dar muchas bases desde dónde tomar esta comunicación para poder resonar a otras personas, ¿no? Entonces, aquí las preguntas clave que yo les invito a anotar y a ir resolviendo después sería, ¿por qué iniciaste este proyecto? ¿Qué cambio deseas en las personas o en tu comunidad con este proyecto? ¿Cómo quieres que se sientan al interactuar con tu proyecto? ¿Y qué problema resuelve tu trabajo? Es decir, tu trabajo en este proyecto. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, nos va a dar una pauta. La famosa palabra pauta es el punto de partida de la comunicación. Si yo sé por qué existe el proyecto, lo puedo comunicar. Pero a veces no nos detenemos a pensar que necesitamos clarificar eso, ¿no? Entonces, creo que como primer punto de partida, el tener un propósito, el conocerlo, el escribirlo, el tenerlo en un sustento físico, que podamos leerlo, que podamos consultarlo, ya nos acerca un paso a poder definir esta mejor estrategia de comunicación, ¿vale? Este, Ahora, ¿cómo se vería un ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de este propósito? Bueno, vamos a tener un ejemplo que es un caso ficticio en el cual les voy a comentar esto, ¿no? Dice, ejemplo, un fotógrafo que se especializa en retratos emocionales puede tener un propósito como capturar la esencia de las personas a través de imágenes que reflejen su autenticidad y emociones reales. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo el porqué de su proyecto, ¿ok? El por qué se especializa en retratos emocionales. Bueno, porque él quiere, él busca, él trata de solucionar el tema de capturar la esencia de las personas a través de imágenes que reflejen su autenticidad, ¿no? Y puede ser que un poco sea redundante, pero a veces este propósito nada más lo sabemos nosotros. No lo saben las personas que consumen nuestro arte o no lo saben las personas a las que a veces estamos rodeados en nuestras redes sociales o en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, es un poco lo que se busca, ¿no? Contestar desde estas preguntas que están por acá. Ahí se ve, ¿no? Entonces, es por eso que les comento, ¿no? Si consideran que pueden escribirlas o pueden anotarlas, estaría súper bien. De igual forma, yo les voy a hacer pasar este video para que más adelante las podamos contestar. Entonces, bueno, ya vimos el primer punto, el propósito, ¿no? ¿Por qué existe tu proyecto creativo? Ahora, el segundo punto van a ser los valores. Los valores son los principios que guían tu trabajo y la forma en que te relacionas con tu audiencia, ¿no? Y estos valores pueden ser, por ejemplo, la autenticidad, la innovación, la colaboración, la accesibilidad, ¿no? Estos valores se definen desde un sentido personal, desde un sentido colectivo, si es que son proyectos que sean de muchas personas, y tiene que haber esta definición porque nos va a dar un escaloncito más a saber hacia dónde se va a mover el proyecto, hacia dónde se va a mover la comunicación de este proyecto, pero sobre todo, cómo voy a gestionar esta comunicación con otros proyectos, ¿no? Entonces, aquí unas preguntas clave para empezar a definir esos valores en cada uno de los proyectos de ustedes es, ¿qué es innegociable en tu proyecto? Bueno, saben que, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos cero tolerantes a la transfobia. Ah, ok, es un valor muy importante porque quizá el proyecto viene desde un activismo para una comunidad LGBT, ¿no? Entonces, si yo tengo claro ese valor, yo sé cómo lo voy a comunicar. Y muchas de las acciones de comunicación parten desde muchos valores que comparten varias personas que están en un grupo, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Otra pregunta clave para empezar a definir los valores es, ¿qué principios deseas reflejar? Bueno, nosotros tenemos el principio de la colectividad, ¿no? Como en DEPA. ¿Y cómo nos vamos a mover ahí? Bueno, pues es que vamos a generar enlaces, es que vamos a generar encuentros. ¿Por qué? Porque toda nuestra intención es de un principio desde el colectivo, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para sus proyectos, ¿no? Y otra que a mí me gusta mucho es cómo describirían las personas tu proyecto. Bueno, mi proyecto es amable, mi proyecto es interesante, mi proyecto tiene una mirada estratégica sobre el crecimiento del cine en Veracruz, etcétera, ¿no? El poder plantearnos
estas preguntas clave va a generar de esa base que ya estamos construyendo desde el propósito, que lo vemos acá, ¿no? Antes, en el propósito, pues quizá el siguiente escalón sería los valores, ¿no? Y ya entonces tengo estas dos bases que me están ayudando a tener yo primero esa claridad de qué es lo que soy, qué es lo que hago y cómo lo hago para comunicarlo a los demás, ¿vale? Hasta aquí, eh, va claro, voy clara yo, ¿creen que teniendo el ritmo? Adelante. Ok. Vale, súper. Como les comenté, si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran comentar, lo pueden hacer en el chat y al terminar el webinar voy a abrir el micrófono para que todos podamos hablar y todos podamos preguntar, ¿vale? Muchas gracias por irme confirmando, porque si no me siento que voy hablando ahí sola. Entonces, genial. Y bueno, generando el mismo, como la misma línea de ejemplo del tema del propósito, ¿cómo se vería esto ejemplificado en los valores, ¿no? Siguiendo el caso del fotógrafo, estamos siguiendo el mismo caso del fotógrafo, los valores que podría tener esta persona respecto a su proyecto creativo, que es ser fotógrafo y su comunicación, sería respeto por la individualidad de cada persona fotografiada, ¿no? Otro podría ser compromiso con la calidad y la emoción en cada imagen. Y otro valor podría ser cercanía con su comunidad, priorizando la conexión humana en cada sesión. Y estamos hablando de que esto ya genera una comunicación. Si yo como cliente sé que voy a pagar un servicio, ¿no? Y que me voy a comunicar con este fotógrafo, sabiendo que estos son sus valores, ya me está comunicando algo, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma forma de comunicarlo desde ahí, creo que ya vamos más, pues más claros, ¿no? Como en este tema de por qué es importante la comunicación. Ahora, hay otro punto muy importante, que es el siguiente punto, que es la voz. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voz, no? Y todo esto, tanto el propósito como los valores, como la voz, es siempre aterrizados a los temas de comunicación. Bueno, la voz de tu proyecto es la personalidad y el tono de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el estilo de lenguaje. ¿Cómo le estás hablando a tu audiencia? ¿Es formal? ¿Es relajado? ¿Es motivacional? ¿Le estoy hablando para educar? ¿Le estoy hablando para conectar? ¿Le estoy hablando a las personas para inspirarlos? ¿No? ¿Cuál es el tono? Ah, bueno, pues yo quiero tener un tono cercano, le quiero hablar a mi audiencia como si fueran mis amigos íntimos. Ok, definimos esa voz y entonces la comunicación parte de esa voz. Oh, bueno, no, yo lo que quiero hacer es, quiero provocar a mi audiencia, yo quiero que me provocar polémica, yo quiero que la gente cada que yo postee algo lo comparta y genere como eso. Entonces, también desde el tono ya hay un partir, ¿no? Desde de esta definición de la voz, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de la voz, específicamente para redes sociales, hablamos de formatos de comunicación, ¿no? ¿Cómo se va a generar esta voz en torno a los formatos de comunicación? Voy a escribirlo, voy a expresarme con imágenes, voy a expresarme con videos, voy a expresarme con humor, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto nos va a ayudar a definir esa voz que queremos. ¿Y cómo la vamos a definir? Bueno, aquí dejo algunas preguntas clave que me gustaría justo que las vayamos anotando para que después ustedes las puedan reflexionar y las puedan como aterrizar ya a sus casos específicos. Pero preguntarnos si tu proyecto fuera una persona, ¿cómo hablaría? ¿No? ¿Esa persona sería formal? ¿Hablaría mucho? ¿Hablaría poco? ¿Sería educada? ¿Sería provocadora? ¿Cómo quieres que se sienta tu audiencia al interactuar contigo? Bueno, yo quiero que se sienta en confianza. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo quizá es un servicio muy específico, ¿no? Tu comunicación debe ser más aspiracional o más accesible y cotidiana. Crees que tu comunicación debería ser, no? Como un caso práctico, yo, por ejemplo, desde DEPA, yo trato de ser muy aspiracional, sobre todo, porque yo quiero que las personas tengan esa confianza en mi voz, en lo que les puedo compartir, y sobre todo es cercano, ¿no? Yo considero que todas las personas que nos siguen en departamento somos amigos y desde ahí parte mi comunicación, ¿no? Entonces, esa definición de mi voz también va a ayudar a que mi comunicación sea más clara.
¿vale? Y siguiendo con el caso práctico, siguiendo con el caso del fotógrafo, ¿cómo se aplicaría esta definición, no? Bueno, dice, el fotógrafo con enfoque emocional podría tener una voz cálida, reflexiva y cercano, usando frases como cada persona tiene una historia que merece ser contada con luz y sombras, ¿no? Y entonces, si de nuevo nos ponemos a imaginar, a ver, este fotógrafo como que es acá, le gusta mucho el tema personal, le gusta mucho sentir a las personas que su foto es única, que merece ser contada su historia, y entonces ya tenemos una voz más definida, ¿no? Ya tenemos, y esta frase, recordemos el tema del formato, yo la puedo ver quizá en un reel, mientras él está ahí tomando sus fotos, ¿no? O quizá la puedo ver arriba de un paisaje, de una fotografía que esta persona tomó con una persona en el fondo, ¿no? Y sea cual sea el formato, la voz va a ser la misma, porque ya estamos partiendo de una comunicación estratégica, ya estamos partiendo de una definición de un propósito, de una voz, de un estilo, de un valor, ¿vale? Entonces, aquí viene la gran pregunta, y yo creo que es algo que todos nos preguntamos como de, ok, sí, suena genial y chidísimo y lo que quieras, pero a ver, ¿cómo lo aplico en mi proyecto? ¿Por qué? Porque cada proyecto es único, porque cada proyecto tiene tanto sus propias formas de comunicarse, como sus propios valores, como sus propias formatos, ¿no? De comunicarnos. Entonces, yo aquí vamos a entrar de lleno al segundo punto, que es la comunicación asertiva y estratégica. ¿Cómo podemos aplicar estos tips para generar una comunicación asertiva y estratégica? Lo primero, el propósito. Cuando tú sabes cuál es tu propósito como proyecto, ese propósito es la guía de tu contenido. Es decir, de nuevo, el propósito es esa brújula a la cual se tiene que alinear todo lo que vas a decir sobre tu proyecto. ¿Me explico? Es decir, en caso de DEPA, nuestro propósito es generar una mejor comunidad creativa en el cual haya mejores enlaces, mejores formas y sistemas de relacionarnos con espacios físicos y digitales. Entonces, a nivel comunicación, todo lo que se comparte, lo que se ofrece y lo que se dice del proyecto va alineado con ese propósito, ¿vale? Ese es el primer super tip de cómo aplicarlo. Ahora, el segundo tip de cómo aplicar estas cosas que les estoy compartiendo desde una comunicación asertiva y estratégica. Bueno, tus valores, ya vimos primero el, el, el propósito, ¿no? Ahora, los valores. Los valores son los que crean coherencia. ¿Me explico? Mantén una línea clara en tus publicaciones, colaboraciones y en la forma en la que te diriges a tu comunidad. No puedes decir, no, sí, mi valor es que yo apoyo a la comunidad LGBT, pero de repente compartes algo homofóbico. ¿Por qué? Porque ya no hay una coherencia. Y eso en la comunicación es un riesgo muy fuerte porque también abre la ventana y abre la pauta a que se desconfíe de los proyectos por una mala gestión de la comunicación, ¿vale? Entonces, este sería el segundo tip de oro, el segundo tip de todo esto. Ay, me aparecieron unas cosas ahí, pues felicidades. Ahora, el tercer tip para tener una comunicación asertiva y estratégica es, tu voz te hace reconocible. Usa un tono y estilo que te diferencie y refleje tu esencia, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente se encuentran un post que dice como de, 5 plataformas para una mejor gestión de tu creatividad. Y de repente vas bajando en Instagram y vuelves a encontrar 5 plataformas para una mejor gestión de tu comunidad, pero nada más le cambiaron los colores. Es lo mismo cuando no tenemos una voz que nos hace reconocible. Caemos en la sobresaturación de contenidos que no aportan absolutamente nada a nuestra comunidad. Desde una visión de la comunicación asertiva y estratégica, lo que tenemos que hacer como nosotros, como los generadores de esa comunicación, es hacerlo reconocible. Puede ser a través de un color, puede ser a través de la voz, puede ser a través de un contenido, puede ser a través de un propósito. Pero eso va a hacer que se refleje y se diferencie la esencia, ¿vale? Ahora, vamos a pasar al
segundo, gran bloque de este webinar. Me gustaría saber si hasta aquí todos vamos bien, que me confirmen con un like aquí Perfecto, muchísimas gracias por confirmarme. Vamos a entrarle al segundo bloque y habla del storytelling contra el story doing. ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado el storytelling, pero es esta famosísima palabra que a la gente le encanta usar para decir, es que yo hago storytelling en mis redes sociales, ¿no? ¿Qué es? Pues hacer historias, ¿no? Y yo tengo una versión diferente de esto porque creo que es el cómo contar esas historias y cómo demostrar valor a la audiencia para generar estas conexiones reales, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto desde sus diferencias. ¿Qué es el storytelling? Es el cómo contar una historia que conecte emocionalmente. ¿Y qué es el story doing? Es cómo lograr que tu audiencia participe y sea parte de la historia. Son cosas diferentes, no están contrapuestas. Yo le puse ahí versus porque le quise hacer la emoción, pero la verdad es que no están contrapuestas. Son cosas y son herramientas que podemos integrar a nuestra comunicación mientras nosotros sepamos cuál es cuál, ¿vale? Entonces, de nuevo, storytelling es cómo contar una historia que conecte emocionalmente. El storytelling tiene que ser emocional o si no, la gente no conecta con ello. El story doing es hacer que esa persona, además de que conecte con la historia, participe con la historia, ¿vale? Esas son sus diferencias y ahora me van a decir, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿O cómo es que podemos nosotros provocar esto? Bueno, aquí tengo la clave, le puse ahí la clave, es que no solamente cuentes la historia de lo que estás haciendo con tu proyecto, sino que haz que la gente se involucre y estas personas van a hacerse la historia de cómo tú lo estás haciendo. De nuevo, no solo cuentes la historia, haz que la gente se involucre y la haga suya, ¿vale? Este es el gran también conflicto de por qué a veces nos quedamos un poco laxos en el tema de la comunicación, ¿no? Ahora, aquí te pongo algunas recomendaciones. Dice, piensa en una acción que podrías hacer esta semana para que tu audiencia se involucre en tu trabajo. Y aquí les voy a dejar algunas ideas. Por ejemplo, pedirles que voten para el próximo contenido que vas a hacer una dinámica donde ellos envíen ideas y tú las plasmes en tu arte, en tu dibujo, en lo que hagas, compartir una historia incompleta y dejar que tu comunidad proponga el final, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a pasar de un storytelling en donde nada más le estoy diciendo a la gente, ay, banda, estoy aquí ensayando, ¿ok? A decir, banda, estoy ensayando y tengo muchas ganas de aprenderme otra canción, mándenme una recomendación. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está como esta clave o esta gran clave de la comunicación estratégica entre cómo las personas van a entender el cómo me comunico y cómo me van a entender desde una dinámica activa en la cual participen, ¿no? Y esto para los proyectos creativos, sobre todo, es mágico porque nos ayuda, de nuevo, a los beneficios de esto, al crecimiento, a que hagamos mejores alianzas, a que seamos más cercanos a nuestra audiencia, ¿vale? Entonces, este bloquecito es pequeño, storytelling versus story doing, que es cada una, sus diferencias. Storytelling es cómo contar una historia que conecte emocionalmente y story doing es cómo lograr que tu audiencia participe y sea parte de la historia, ¿vale? Entonces, eh, como les comento, estas son algunas como acciones. Me gustaría justo que piensen en qué acciones pueden hacer ya desde sus casos específicos como para conectar con esa audiencia y que poco a poco vayan generando este cambio del storytelling al story doing, ¿vale? Ese sería como nuestro tercer gran bloque, segundo gran bloque de este webinar. Y el siguiente bloque de este webinar es la creación de comunidad y engagement real. Hasta aquí queda claro el storytelling contra el story doing. Me gustaría que me confirmen para saber si todos estamos ahí alineados. Ay, muchas gracias por sus likes, qué chido. Me voy a tomar un poquito de café porque de tanto hablar ando un poco adelante. Va. Bueno, ahora vamos a entrarle al tema de la creación de comunidad y el engagement real. ¿Qué entendemos con la creación de la comunidad? Primero, me gustaría hacer la diferencia de quiénes son mis seguidores y quién es mi comunidad.
Los seguidores son los números. El seguidor solamente es un número en una red social que no necesariamente significa que estas personas interactúan y recuerdan tu trabajo. A veces creemos que entre más números de seguidores, mayor comunidad tenemos. No en todos los casos es así, obviamente cada caso es específico y especial, pero hay que hacer esa diferencia no porque no vayamos a demeritar a los que no son nuestra comunidad, no. Simplemente para fines de comunicación nosotros tenemos que pensar en estos dos sectores. ¿Quién es mi seguidor? Pues una persona que me sigue. No significa que me interactúa, no significa que me conozca, no significa que recuerde lo que hago y por qué lo hago, ¿vale? Pero ¿quién es mi comunidad? La comunidad son las personas que conectan conmigo, que valoran mi contenido y que participan activamente. Entonces, cuando nosotros estamos planteando una comunicación estratégica, hay que saber diferenciar de las personas que siguen y que apoyan el proyecto, ¿es seguidor o es comunidad? ¿Vale? Ahora, obviamente, podemos convertir nuestros seguidores a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque en el principio, pues por algo nos siguieron, ¿no? Quizá porque son nuestros compas o quizá porque les late mi vibra y porque les gusta ver el chisme, lo que sea. Bueno, ¿cómo yo puedo, desde la gestión, convertir de seguidor a comunidad? Y les dejo 3 tips. El primero, responder con intención. ¿Vale? Responder con una intención de comunicarme con esta persona, no desde darle like o ponerle un emoji, sino desde verdaderamente decirle gracias por conseguir una entrada para mi próximo concierto. O decirle muchas gracias por compartir esto en tu historia, ¿vale? Otro, involucra a tu audiencia haciendo preguntas, usando encuestas y pidiendo opiniones. Esto se parece mucho a la técnica del storytelling y el story doing, ¿no? Cuando tú involucras a tu audiencia, hay un compromiso que se genera de la audiencia para regresarte esta interacción, ¿no? Entonces, eso también hace esta pequeña conversión de quién es mi seguidor y quién es mi comunidad. Y otro es el ofrecer valor a través del contenido educativo, reflexivo, historias, vivencias, sentires, angustias, ¿no? En el DEPA a mí me encanta ofrecer valor de esta forma, siempre estoy ahí como compartiendo cosas y ofreciendo también muchas estrategias y herramientas de forma gratuita, porque es una de las formas en las cuales nosotros reconocemos a nuestra comunidad. Es muy importante para nosotros hacer este reconocimiento a la comunidad a través de ofrecer herramientas y lo hacemos con la intención de crecer, porque es el propósito del proyecto, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que ya nuestro trabajo sea gratis, al contrario, nosotros ofrecemos este valor para que también las personas vean que pueden confiar en nosotros y esta es una comunicación estratégica y asertiva de nuestra parte, ¿no? Entonces, cómo el ofrecer valor a través del contenido que ofreces también genera una comunidad al respecto, ¿vale? Ahora, ¿cómo usar el algoritmo a tu favor sin obsesionarte con él? A mí específicamente me considero una persona que a pesar de que estoy en redes sociales, no me clavo con el hecho de tener muchos números o no me clavo con el hecho de caer en esta obsesión, porque también como proyectos autogestivos puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser también como ahí un tema de que, pues ya saben, ¿no? De que a veces no nos sentimos merecedores o suficientes o demasiado buenos o muchas cosas, entonces creo que eh, estas dos cositas van a hacer la diferencia desde poco, ¿vale? Y se los quiero como recomendar de esa forma, ¿no? Eh, Generen publicaciones que retengan la atención de las personas, que las personas realmente se puedan detener a ver el video, a scrollear ese storytelling, a scrollear ese carrusel, porque estamos generando una retención de la atención, ¿vale? Y la otra, que ya van varias veces que se las menciono en este pequeño webinar, es la participación activa. Respondan mensajes, interactúen con otros perfiles, sigan a otros proyectos que se parezcan al suyo, no pasa nada, todos son auténticos y el sol sale para todos, ¿vale? Pero entonces, eso, y que son herramientas que no necesitan una inversión en publicidad, que no necesitan ser los genios del marketing o los genios del diseño gráfico ni nada, simplemente con la intención de generar esa interacción con una audiencia, pueden usar el algoritmo a su favor, ¿vale? Otra de las cosas que son como pequeñas estrategias, ¿no? Como prácticas que también les quiero compartir es publiquen menos, pero con más intención.
Un buen post a la semana tiene más interacción que 5 que no tienen ni un like. ¿Por qué? Porque ahora la calidad del contenido reside en su mensaje, reside en su valor, reside en eso que estás diciendo, que nada más tú lo estás diciendo y tú lo estás diciendo porque sabes por qué lo estás diciendo, ¿vale? Entonces, esa sería una estrategia práctica para empezar a mejorar esa comunicación en sus proyectos. Y también la otra es usar formatos variados. Yo antes era mucho de post, la verdad es que no soy tan fan o no era tan fan de hacer como tantos videos, pero el poder hacer esta variación en mis contenidos también ha sido algo que nos ha llevado a aprender el que la comunicación se tiene que sostener en varios formatos, ¿no? Entonces, es un reto, obviamente, cuando no estás acostumbrada a hacerlo, pero la verdad es que si lo ocupan como estrategia, van a notar los resultados casi de inmediato, ¿no? En el que si van variando entre carrusel, entre post, entre reel, entre video corto, entre en vivo, entre colaborar, se genera, ¿no? Y esto no es como por arte de magia, es porque al final la red social está hecha para ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprovechamos esas herramientas que están ahí y que no nos cuestan ni un peso, pues también hay un movimiento a nivel algorítmico, ¿no? Que se va ahí moviendo. Entonces, aquí tengo unas recomendaciones, ¿no? Los reels y los videos cortos son los formatos que tienen más alcances, es decir, que más personas que no me siguen probablemente lo vean. Los carruseles, ¿no? Que son estos como scrolleables, son ideales para contar historias, mostrar procesos, hablar a manera de narrativa, ya están ordenados para ello, ¿no? Los en vivos y las colaboraciones aumentan la interacción y la confianza. ¿Por qué? Porque se ve la página o se ve el proyecto vivo, se ve que está conectando a través de la digitalidad, pero hay esta conexión que nos recuerda a una conexión humana, ¿vale? Entonces, estas estrategias prácticas vienen de ello, vienen realmente del decir, ok, este, voy a generar como esta comunicación que ya vimos, tomando en cuenta la calidad, la intención de mi contenido y el formato, ¿vale? Ahora, ya vamos a terminar estos grandes bloques de la comunicación, pero me gustaría cerrar sobre todo con estas dos preguntas, ¿no? Y que las puedan pensar ya después de haber recibido toda esta información. La primera es, ¿cuáles son las publicaciones que más han funcionado en tu perfil? ¿No? Podemos consultar las estadísticas. Si usted tiene una página en cualquier red social, casi cualquier red social tiene estadísticas, y literalmente pueden ver cuáles son esos contenidos que han funcionado más en tu perfil con base en sus alcances, en sus likes, en sus comentarios, en sus interacciones. Y poder notar esto o estos picos nos va a ayudar a ver qué es lo que está buscando quizá la mayoría de nuestro público, qué es lo que más retiene esa información, qué es lo que más genera, ¿no? Como esta expectativa para con mi proyecto. Y yo creo que después de aterrizar esa pregunta, a mí me gustaría que pudiéramos el generar la otra pregunta desde este mismo sentido, el cómo puedes mejorar la forma en la que generas conversación. Bueno, quizá yo, no sé, en un caso, en un ejemplo, bueno, voy a lanzar un concierto en unas semanas y reflexionando sobre esto, yo he visto que lo que jala son los en vivos. La gente que más interacción tiene conmigo es en un en vivo. Ah, ok, entonces, ¿cómo puedo mejorar la forma en la que genero la conversación para generarla en torno a mi próximo concierto? Pues quizá el mismo indicador de mi red social me dice que sea en un en vivo, ¿vale? Entonces, el jugar con estas dos preguntas, sobre todo, va a hacer que nos empecemos a hacer de mejores estrategias para una comunicación estratégica y asertiva, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es importante esto, este webinar? Porque nosotros, como DEPA, pues también nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Entonces, si alguien en esta sala del chat le interesa tener más asesorías como la que estamos teniendo ahorita, pero de una manera grupal, quiero que sepan que tenemos asesorías personalizadas de 1 a 1, que es el primer código QR en donde van a poder ver como toda esta información, el cómo lo hacemos, el qué proponemos desde las asesorías.
Yo personalmente atiendo estas asesorías, son sesiones de 90 minutos y en este código pueden encontrar el QR. Y también tenemos servicios creativos y mentorías grupales o para proyectos que pueden encontrar en el QR del lado derecho, en donde van a encontrar pues nuestra lista de servicios que son específicamente y orientados específicamente a personas creativas de cualquier tipo de perfil multidisciplinario, porque lo que nosotros hacemos es generar mejores estrategias de comunicación, de vinculación, de gestión y de desarrollo de proyectos, ¿vale? Entonces, también mi intención de generar estos espacios de conversación es socializar que podemos ofrecer este conocimiento y estas herramientas para casos muy específicos y proyectos muy específicos desde el acompañamiento puntual con ustedes, contigo, que estás viendo esto, ¿vale? Entonces, siempre manejamos la primera asesoría gratuita. Si gustas más información, puedes escanear cualquiera de estos códigos con tu teléfono en este momento y puedes acceder a toda esta información. Y la idea de generar estos webinars también es para poder generar espacios de conversación en donde haya una educación libre al respecto, ¿vale? Porque toda esta información que yo les estoy proporcionando viene de una investigación que yo tomo en cuenta desde mi experiencia, pero también de información que está ahí en Internet libre, ¿no? Pero está desordenada, ¿no? Entonces, la idea de hacer estos webinars es poder generar esta sinergia con más personas y con más creativos y pues poner esta información al alcance de todos, ¿vale? Entonces, pues este fue el webinar. Me gustaría justo empezar como con el tema de si existen algunas preguntas específicas o si existen algunas cosas que les gustaría que repasáramos en conjunto en este periodo en el que se está dando el webinar. Pues animarles a que pregunten, soy todo oídos, tenemos aún unos minutos para poder hacerlo. Y también la idea de esto es, pues, socializar toda esta información. Como les mencioné, es información que está ahí, pero que lamentablemente a veces no se nos dice, ¿no? Y no la tenemos quizá como tan cercana, ¿no? Entonces, mi intención siempre ha sido como poner esta información al alcance de todo el mundo y pues nada, también decirles que muchas gracias por los que están aquí poniendo atención, escuchándome hablar sola, pero pues nada, a mí me encanta la verdad. Entonces, pues micrófono abierto, quien quiera preguntar algo, quien quiera como preguntar algo muy, muy específico, adelante, me gustaría escucharles. Adelante, Ana Cecilia Gudiño Morales. Hola, ¿cómo están? Hola, Este, hola. mi pregunta es como más que nada hacia estas estrategias que nos diste y consejos sobre la interacción con la comunidad. Por ejemplo, como tal, pues yo no tengo un proyecto creativo, pero manejo una red social y quisiera saber como que tú crees que, este, o sea, no es un proyecto creativo, vaya, o sea, no es de artistas ni de nada. ¿Crees que funcionen estos consejos, estas interacciones? ¿O crees que sean mejor otras? No, estas cuestiones de comunicación que yo estoy compartiendo, bueno, primero, muchas gracias por participar. Y segundo, son universales, ¿no? O sea, como que yo, como que justo desde DEPA le estamos hablando a cualquier proyecto creativo que no necesariamente sea artístico, ¿no? Desde nuestra visión, la creatividad es una cuestión universal, una cuestión que se puede encontrar desde un emprendimiento de un restaurante hasta un proyecto específico que tiene que ver con el arte y la cultura, ¿no? Entonces, definitivamente, si tu cuestión es la comunicación y el cómo vas a hacer y vas a generar una audiencia, aplica completamente, ¿no? De hecho, estas estrategias pues nosotros como servicios también los damos a otros proyectos que no necesariamente son proyectos creativos, que a veces son empresas o emprendimientos, y son cosas y estrategias que nosotros nos hemos armado como para que funcionen, ¿no? En función de generar una comunidad, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, sí puede funcionar. Obviamente, desde la definición del qué es, tendrías que proponer el cómo se va a comunicar, ¿no? Porque quizás si es un emprendimiento muy específico, como no es un taller mecánico, ok, entonces tengo que aplicar o tengo que generar esta estrategia basado en este sector, ¿no? O este nicho, ¿no? Entonces, espero que haya contestado tu pregunta.
Sí, muchas gracias. Vale. Y el siguiente es Edmundo Pérez. Adelante. Hola, hola. No nos contesta Edmundo Pérez, pero alzó la manita, pero bueno. Hola, hola. Hola, adelante. No soy muy bueno para las cosas digitales. Tenemos junto con una persona, mutua amiga, tenemos un proyecto que tiene que ver con la recopilación de información de prestadores de servicios. Entonces, algunos de los conceptos que tú nos platicaste esta vez, creo que podrían aplicarse en lo general, pero nos gustaría más ir muy a lo particular. Muy pronto nos pondremos en contacto contigo para seguir adelante. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Edmundo, qué gusto. Creo que ya sé de quién persona me hablas, que es amiga en común. Y claro, adelante, ¿no? Con todo gusto. Justo la intención de nosotros es pues también ofrecer estas herramientas de comunicación y estos acompañamientos efectivos a proyectos, ¿no? Entonces, qué bueno que te gustó el taller y que lo ves también como algo que se pueda aplicar a estas estrategias a un proyecto propio. Encantados y encantadas nosotros de conectar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Hasta ¿Alguien pronto. más? Sí, dime. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. De nada, de nada. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta específica o alguna cuestión que quiera compartir en este espacio? Adelante. Vale. Bueno, chicos, si no hay algo más en los cual quieran como preguntar y yo responder, espero que les haya servido muchísimo este webinar. Justo nos estamos haciendo una hora exactita, como un repaso general de todo lo que hemos visto. Pues la idea justo es generar estrategias de comunicación para proyectos creativos más eficientes. Espero que estos consejos y esta pequeña investigación y recopilación de cosas muy puntuales les funcione. Y les quiero invitar a que si gustan y si lo ven como viable, ay, tengo una fotito, voy a poner de nuevo aquí los QRs. Me gustaría recordarles justo que como DEPA damos asesorías uno a uno para fomentar pues estas estrategias a sus casos específicos, que eso lo pueden encontrar en el primer QR, que es el QR de la izquierda, y en el QR de la derecha van a encontrar una lista de servicios y mentorías para grupos que también ofrecemos de una manera pues como más, más en forma como un servicio, ¿vale? Entonces, pues nada, agradecerles a todos que están acá, que, que vamos a parar la grabación porque aquí termina el webinar y